Allá. Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y esta es su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Juan Carlos Polanco, en su segmento Gobierno Civil Bíblico, a lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muchas gracias nuevamente por la oportunidad que tenemos de estar aquí todos los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde, desarrollando un programa diferente, pienso yo, donde hacemos una propuesta no nuestra, sino una propuesta bíblica de que sí existe una forma de gobierno que trae libertad y prosperidad para todos. Y la forma de gobierno es la forma de gobierno de Dios, la República Cristiana, Federal y Constitucional. Y hablamos de gobierno en todas las esferas, porque gobierno es transversal en todas las áreas. Entonces, pues saludamos a todos los que nos ven en directo y a los que nos verán en cualquier parte del mundo, en cualquier hora del día, por medio de pues las redes sociales y en diferido. Saludo a nuestro querido colega chileno Juan Polanco. ¿Cómo está, Pastor? Muchísimas gracias una vez más acá en este espacio, poder expresar nuestras, bueno, no nuestras, sino expresar las opiniones, expresar los escritos, la filosofía que nosotros guiamos, que es la bíblica, y establecerla en todo tipo de gobierno. Como usted decía, Pastor, el gobierno es transversal, está desde mi ser, desde el individuo, pasando por la familia, en la iglesia hay gobierno, en todas partes hay gobierno. Entonces es muy importante hablar de eso y no apartarlo solamente para un sector, para una esfera. Así es, Juan Carlos. Gobierno está en todo y gobierno es muy importante. Sobre todo entender la propuesta de Dios. Y pues tristemente nosotros vemos en este siglo XXI en las comunidades cristianas que se está desarrollando una forma de gobierno equivocada, no bíblica. O sea, cristianos desarrollando una forma de gobierno pagana. Es muy triste que esa inclinación es lo que ha hecho que se pierda el poder que tiene pues el evangelio sobre una sociedad. Si nosotros como cristianos pudiéramos realmente o aplicáramos, que poder podemos, pero aplicáramos los principios de Dios en todas las esferas de la sociedad, en nuestra vida, en el gobierno, la sociedad estaría en otra dimensión y no tuviéramos los problemas que tenemos hoy, Juan Carlos. Tú sabes, por ejemplo, Colombia, como está convulsionada, porque ha elegido un gobierno de izquierda. Chile está convulsionada, porque eligió un gobierno de izquierda y Chile está arrepentida de haber elegido a Boric como presidente. Y en Colombia, la gente está arrepentida de haber elegido a Petro como presidente. Pero como hay un dicho popular y cierto, dice las decisiones tienen consecuencias. Los colombianos, los chilenos, los nicaragüenses, mira, fíjate que esta semana para Nicaragua ha sido bien difícil
celebrar Semana Santa. No han podido hacerlo como lo hacían anteriormente porque el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pues ha vetado a la Iglesia Católica y está en contra del cristianismo directamente y no ha querido que se hagan actividades como están acostumbrados, como por ejemplo ¿cómo se llama? Las procesiones que la Iglesia Católica ha hecho. Y los sacerdotes han estado pues en complicaciones con el gobierno de izquierda. Y hoy pues vamos a estar hablando un poco de eso, Juan. ¿Por qué los gobiernos de izquierda le temen al cristianismo? Eso es muy interesante, ¿no? Exactamente. ¿Por qué la izquierda, el comunismo, el socialismo, el estatismo, la tiranía, todas estas tendencias pues equivocadas, ¿por qué le tienen tanto temor al cristianismo? Y quieren borrarlo, quieren acabarlo, quieren acorralarlo, quieren apresarlo, quieren controlarlo. ¿Por qué razón ocurre eso? Vamos a estar hablando eso porque cuando un gobierno de izquierda se levanta, su primer ataque es a la religión. Exactamente. Primer ataque. Si no puede manipularla, la elimina completamente. Bueno, lo que acabas de decir me parece muy interesante, porque en primera instancia ellos quieren manipularla, comprarla. ¿Y cómo hacen esto? Proponiendo que la iglesia haga parte del gobierno, que la iglesia haga parte del Estado. En muchos países del mundo se comprobó cómo hay iglesias o religión, o la religión de un país es manejada por el Estado. Y si la religión no se somete al Estado, entonces el Estado la amenaza. Si usted no se somete, si no se deja controlar, si no hace lo que nosotros decimos, entonces no van a poder celebrar sus cultos, no van a poder reunirse y vamos a perseguirlos. Eso ha pasado en Alemania, eso ha pasado sí, Alemania, está diciendo, ha pasado en China, ha pasado Corea. ¿En dónde? Corea. Corea del Norte. Corea del Norte. Corea del Venezuela, Norte está. podemos ver cómo la iglesia venezolana está completamente entregada al Estado, al sistema socialista. La iglesia venezolana avala completamente a Maduro, lo apoya, ora por él. En estos días yo vi un video de Venezuela en donde una convención, un grupo de pastores estaban aplaudiendo y como adhiriéndose y aceptando que el gobierno de Maduro era un gobierno de Dios. Dios. Porque Dios, y lo más tenaz es la teología que tienen, ¿no? La teología es que como Maduro es la autoridad y toda autoridad es impuesta por Dios, entonces debemos someternos a esa autoridad. Lejos de la verdad, ¿no? Lejos de la interpretación correcta, lejos del contexto correcto bíblico. Pero Chile igual, ¿no? Chile, con sus problemas que tiene. Exactamente igual, de hecho, en el 2019, los ataques que se dieron cuando... Bueno, en Chile pasó casi unas 2 semanas antes de que pasara en Colombia lo que pasó también, el estallido que hubo en Colombia delictual. En Chile pasó como 3 semanas antes. Y ¿cómo se llama? Y los ataques, concentraron los ataques en las estaciones de metro y en las iglesias católicas. Quemaron, incendiaron iglesias, profanaron templos católicos, hicieron un montón de cosas, sacaron obviamente uno no está de acuerdo con ciertas cosas de la iglesia católica en cuanto a su figura y esas cosas, pero las sacaron a las calles, las quemaron, las cruces, o sea, era algo completamente, incendiaron un templo católico completamente. Entonces podemos ver cómo la irracionalidad, la ignorancia en sí, bueno, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y enemistan este tipo de personas, los líderes de izquierda, crean enemigos. Hay que tomar algo en cuenta eso. Digo, te enseñan a odiar. Si tú estás mal es por culpa de otro.
Si tú estás reprimido es por culpa de una iglesia que te reprimió, ¿cierto? Entonces, para liberarte, destruye esta iglesia, y esa es la simbología que llevaron a la práctica en el año 2019. Es muy importante lo que usted dice, lo que usted pregunta, ¿por qué la izquierda ataca tanto a la iglesia, ataca tanto al cristianismo en sí? ¿Por qué? Porque no se pueden tener a dos señores. Uno no puede adorar a dos señores. Si adoras a uno, vas a menospreciar a otro, y viceversa. Y para ellos, el Estado es el Señor, es su Dios, y no puede ser menospreciado. Entonces, cualquier ente, podríamos decir ídolo, o cualquier figura religiosa que se posicione en ese lugar, lo eliminan completamente o lo manipulan para dejarlo por debajo del Estado. Y como Dios es el único Dios que limita el poder, es el único Dios que, en vez de exigir sacrificio, exigir sacrificio terrenal, o sea, carnal, digamos, el único sacrificio que él exige es sacrificarse a sí mismo, a tus placeres, a tu pecado, a tu yo a tu inclinación pecaminosa. Entonces, eso a ellos no les conviene. No les conviene, porque no es un Dios que cumple deseos, ¿cierto? Es un Dios que no es un Dios mágico, un Dios, no es como el Estado, que el Estado, uno dice, quiero aborto, voto por ti y te doy aborto, vota por mí y te doy aborto, ¿cierto? Entonces es muy importante eso, que ellos luchan contra el cristianismo, y esto es triste, porque ellos saben que el cristianismo es el único enemigo del comunismo, el único que le ha hecho frente. Ya podemos ver cuál fue la trifecta anticomunista del siglo pasado: Margaret Thatcher, el Papa Juan Pablo II y Ronald Reagan, que fueron los que hicieron el domo dorado, digamos, el domo de hierro, la cortina de hierro, y pudieron frenar el comunismo en Occidente. Y Margaret Thatcher era anglicana, Ronald Reagan parece que era calvinista, si no me equivoco, y el Papa Juan Pablo obviamente era católico. Eran personas creyentes en Dios, o sea, eran personas cristianas, los que frenaron el comunismo en el siglo, y lo derrotaron. O sea, la filosofía cristiana es la única que puede derrotar al comunismo en el mundo, en todos lados, en todo sentido. Entonces, ellos saben eso, saben que el cristianismo puede derrotar, pero lo triste es que el cristiano no lo sabe. El cristiano no sabe eso, no tiene esa capacidad, a tal punto de que, como usted dice, los venezolanos orando por Maduro, por una errada concepción de un versículo bíblico. Y a eso es lo que yo quiero hablar. No sé si tiene algo que aportar, que después quiero decir un poquito más, que estoy aquí sacando del libro De Vuelta a las Caderas. Ajá. Que habla sobre eso, que el comunismo es podríamos decir, no que secuestre conceptos del cristianismo, porque los conceptos del comunismo por eso atraen tanto a las masas, porque son conceptos nobles, entre comillas, ¿cierto? Ayudar al pobre, que todos somos iguales, Igualdad para igualdad para todos. ¿Quién no quiere eso? ¿Dónde firmo? ¿Cierto? Pero la realidad no es así. Por ejemplo, y bíblicamente no es. por ejemplo, Juan, este mes de abril, mira lo que va a pasar aquí en Colombia, la propuesta pues de un gobierno comunista. Este mes de abril comienza la entrega de la renta nacional, renta familiar. Una renta familiar de 500,000 pesos. Se le estará dando a mujeres cabezas de hogar, se le estará dando a aquellos que se consideren pobres. La meta de dar esta plata y de dar 120,000 pesos por cada niño que tenga cada mamá, la meta es erradicar la pobreza. Esa es la meta. A multiplicar. Claro, pero no se dan cuenta que lo que va a pasar es todo lo contrario. No van a erradicar la pobreza, van a aumentar la ruina y la pobreza en las personas. Porque la gente, primero que todo, esto va a atacar a el matrimonio. La gente no va a casarse porque hay un programa de mujeres cabezas de hogar que le dan una mensualidad a las mujeres que no son casadas y que tienen hijos. Entonces, hay una porción de dinero para ellas y una porción de dinero por cada hijo. Eso se va a afianzar este mes de abril. Comienza aquí el programa con este gobierno, con la idea, pues, de ellos
tocar a los sectores más pobres para pues quitar la pobreza que existe y que haya más dignidad en el individuo. No se dan cuenta que lo que están haciendo es dañando esa capacidad que tiene el individuo de crear, de trabajar, de buscar sus finanzas. Y ahora, pues la gente no quiere trabajar. Y entonces para recibir la miseria del gobierno, ahora van a salir más pobres. Exactamente, y dependientes del Estado. Claro. Más dependientes Entonces, del Estado. eso es un plan, el plan del gobierno izquierdista, socialista, comunista, progresista del siglo XXI, aplicándolo aquí en Colombia. Claro, Ya se ha aplicado en Cuba, en Venezuela. Dile, dale. No, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el cristiano de día a día, la persona que a lo mejor es cristiana de nombre, pero no tiene una relación con la palabra de Dios directamente con la Biblia, una costumbre de leer la Biblia, el cristiano, ese tipo de cristiano sabe que Jesús vino a alimentar al pobre, sabe que Jesús vino a hacer cosas buenas, sabe, y él quiere imitar a Jesús, obviamente, como cristiano. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no tiene los métodos bíblicos, cierto? Hay que ayudar al pobre, sí, hay que ayudar al pobre, pero ¿cómo hay que ayudarlo? Entonces, obviamente, las personas, al no tener un concepto bíblico correcto, viene un político y dice, te cobro un impuesto y yo le doy subsidio al pobre. ¿Estás ayudando al pobre? No, mentira. ¿Hay pobres que merecen ser ayudados? Esa es una pregunta bíblica también, y la Biblia también tiene respuesta a esa pregunta también. No cualquier pobre merece ser ayudado. El presidente de Colombia dice que a los que roban hay que darle plata para que dejen de robar. A los que son pobres hay que darles tanto para que no. Entonces, el cristiano normal en sí es bien intencionado, pero al ser ignorante de la palabra de Dios, se deja manipular por las personas malintencionadas que sí saben que cómo manipular las masas en sí. Entonces, por eso que hoy en día vemos a muchos cristianos avalando que sí, el Estado tiene que ser solidario porque yo soy solidario, yo soy cristiano, el Estado tiene que ayudar a la gente. El Estado tiene que hacer esto, tiene que hacer un montón de cosas. O sea, el asistencialismo se multiplica por 1000. Entonces podríamos decir que el comunismo, el socialismo, secuestra conceptos del cristianismo. Como estaba diciendo, la bien intencionalidad con los pobres, la igualdad, que todo aquí, todo bonito. Incluso podríamos decir que el comunismo es una herejía del cristianismo. Pero ¿cuál es el problema del comunismo? Que limita todo a un nivel material, sociomaterial. No va más allá no cruza más allá, que es la causa, que es la causa por la cual vino Jesús a este mundo, a morir por nosotros. Va más allá de lo material, mucho más allá. Envolver a Jesús en una filosofía política es cerrado, porque Jesús está en otra dimensión. O sea, envuelve todo. O sea, no hay nada en donde nosotros podamos encerrar la causa por la que Jesús vino a morir por nosotros. Entonces, decir que Jesús era comunista, si Jesús era socialista, hay gente que dice que fue el primer revolucionario de la época, personas que jamás leído la Biblia. Entonces, meter a Jesús en ese grupito es una herejía, completamente antibíblica. Entonces, ellos y al ser una herejía que se limita solamente a lo social, dicen, listo, ayudemos al pobre de manera social, financiera. Y lo hacen de la manera de la que hacen siempre, ¿cierto? Le quitan al más rico para darle al pobre, porque según ellos el rico es malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los ricos no entran al reino del cielo. Entonces, transgiversan todo eso, que el amor al dinero es el origen de todos los males, es la raíz de todos los males. Entonces ocupan ese tipo de cosas para manipular a las masas y mantenerlas ignorantes, felices, dependientes de ellos y pobres. Esa es la idea dicha por el presidente Petro, que los pobres tienen que mantenerse pobres, porque cuando dejan de ser pobres, entonces comienzan a comprar carros y cambian su posición filosófica. Pues por supuesto, cuando una persona logra adquirir propiedad y ser próspero, por supuesto que su mentalidad va a cambiar. Pues lamentable en el siglo XXI que haya un cristianismo que no entienda cómo opera el sistema de gobierno de Dios. Que hayan iglesias, pastores cristianos, profesionales cristianos, que
apuestan a las filosofías humanistas y se olvidan del poder que tiene el Evangelio. Yo no entiendo por qué a los congresistas cristianos, tenemos congresistas cristianos ahora mismo en Senado y Cámara, pero les da miedo decir esto dice la Biblia, esto enseña a Dios, porque Dios enseña sobre todas las esferas de la sociedad, habla de familia, habla de economía, habla sobre la vida, sobre el aborto, sobre la santidad. La Biblia habla de todos los asuntos cotidianos de la vida, cómo educar al hijo, qué pasa con el hijo rebelde, a qué edad el hijo tiene que salir de la casa, cuándo el hijo tiene que comenzar a trabajar. En fin, la Biblia tiene respuesta a la necesidad individual y a la necesidad, al problema que hay pues social. Entonces, sabiendo esto, yo no entiendo por qué hay ese temor de decir que lo que la Biblia enseña y levantar la Biblia y los principios de Dios en alto. Bueno, eso es por la ignorancia, ¿no? Porque a veces somos espiritualistas, no espirituales. Ser espiritual es una cosa, ser espiritualista es otra situación muy diferente. Entonces, cuando uno es espiritualista, pues le atribuye poder a las cosas materiales. El espiritual lo que hace es tener un estilo de vida y aplicar los principios en cualquier área en la que funcione y no lanzar un pseudo cristianismo, sino mostrar que el cristianismo se puede vivir y que es verdad que el cristianismo habla de la eternidad, pero también habla de la tierra y que la eternidad comienza aquí, porque viene el espiritualismo, ¿no? Que no, nosotros no somos de este reino, somos del reino celestial. Y entonces comenzamos a vivir en otro mundo. Bueno, dilemas, y para eso estamos aquí. Pero ¿por qué la izquierda? La izquierda es una filosofía totalmente que va en contra de Dios. No hay ninguna relación entre cristianismo e izquierda. La izquierda es el comunismo, el socialismo del siglo XXI. No tiene ninguna comunicación o comunión con el reino de Dios. Están totalmente separadas. No se encuentran en ningún punto, aunque hablen de lo mismo. Tal vez hablan de lo mismo, pero no se encuentran, porque pues la raíz es totalmente diferente a lo que tú estabas explicando ahorita, ¿no? Entonces, Disculpa, ajá, Ana, continúa. entonces, diferente a lo que tú estabas explicando. Entonces, pues, ¿por qué razón la izquierda odia? Porque es odio al cristianismo. Y yo estaba pensando, Juan Carlos, tengo un versículo aquí, un pasaje bíblico en Hechos, donde se habla de, en Hechos 17:6, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mira como decían y hablaban de los cristianos en el tiempo del libro de los Hechos. Estos que trastornan el mundo. En otros dicen, estos que han puesto el mundo patas arriba. Van en contracorriente, o sea, estamos hablando de personas, la primera vez en la historia de la humanidad, o sea, no sino en la historia media, ya Israel quedó completamente, pasó por el proceso de Israel, como habíamos visto el único tiempo donde Israel tuvo un gobierno más cercano a la Biblia fue los 400 años de los jueces, y después tuvieron rey y se apartaron completamente, los reyes hicieron lo que quisieron, y fue un vaivén, subida y bajada de rey haciendo bueno, rey haciendo lo malo, un montón de cosas. Entonces, estamos hablando de generaciones completas que se acostumbraron a un sistema de dioses paganos que exigían
o sea, que les complacían en su esto. O sea, yo te sacrifico esto, hasta sacrificio humano, ¿cierto? Yo sacrifico a tal persona y a cambio dame, no sé, un montón de cosas. Entonces, estamos hablando del primer grupo de personas en no sé cuánto tiempo que en vez de matar, amaba, en vez de sacrificar, se sacrificaban ellos, ¿cierto? En vez de entregar guerra, entregar odio, entregaban una filosofía, y tu Dios murió en una cruz, pero resucitó y pasó, y a ellos no le caía en la cabeza que su Dios haya muerto. ¿Cómo adorar a un Dios que pasó por esto? A un Dios que vivió por nosotros, que lo golpearon, que le hicieron esto, que lo crucificaron. Para ellos no le caía en mente, pero vieron los cambios, comenzaron a ver los cambios en las personas, a tal punto de trastornar el imperio más grande de aquella época, que fue el Imperio Romano. Lo convirtieron patas para arriba. Sí, en los primeros 300 años, los cristianos cambiaron. Casi un buen porcentaje del Imperio Romano era cristiano. Y el imperio tuvo que tomar algunas ideas del cristianismo porque funcionaban y porque a la gente les gustaban esas ideas. Ese es lo que nosotros tenemos que llegar al punto de que, ¿para qué vamos a seguir imitando, practicando ideas o formas, sistemas que no funcionan? Debemos comenzar a modelar un sistema diferente, un sistema en la educación, en la familia, en los negocios, en el gobierno, modelar un sistema diferente, o sea, modelar el sistema bíblico, modelarlo para que la gente pueda ver que hay algo diferente. Pero los cristianos estamos bien sea en política o en economía, cualquier cosa, pero seguimos practicando el sistema que no ha funcionado, no va a haber ningún impacto, porque estamos haciendo de lo mismo. Entonces, ¿por qué razón la izquierda no quiere, odia, rechaza, quiere destruir, aniquilar el cristianismo? Bueno, porque la izquierda, su filosofía, básicamente es a la fuerza, usa la fuerza, la violencia, la compulsión, usa la manipulación y va en contra de los derechos inalienables que tiene el ser humano. Sí. Va en contra de la vida. El bien final es el bien colectivo, no el bien individual para ellos. Claro. Entonces, el cristianismo levanta el valor del individuo. El cristianismo refuerza, inspira la creatividad que tiene la persona para trabajar, lo inspira a trabajar, lo inspira a vivir en santidad, lo inspira a armar familia, lo inspira a no abusar de la autoridad, ir en contra del despotismo. Entonces, la izquierda no le gusta porque va en contra de su filosofía, va en contra de la imposición de ideas. Tú sabes que en la historia, la izquierda, la filosofía que más asesinatos, muertes ha causado en el mundo. Más que cualquier otra cosa. Ajá. Yo me sorprendo y me sorprendo del trabajo cultural que han hecho los comunistas, a tal punto de que hoy en día hayan partidos comunistas libremente. O sea, que si alguien, por ejemplo, si yo digo quiero armar el partido nazi hoy en día, yo creo que la mayoría de la gente me crucificaría, ¿cómo se te ocurre que acá? Porque históricamente ya nos han enseñado que el partido nazi sí causó mucho daño, pero hizo más daño el comunismo. Entonces me sorprende cómo hicieron tal trabajo cultural a tal punto de tener que tolerar personas que se dicen, sí, yo soy comunista. El comunismo hoy en día tendría que estar estigmatizado, tal como el nazismo, tal como filosofías que han asesinado, filosofías genocidas. Tendría que estar estigmatizado hoy en día y no lo está. Hicieron un trabajo completamente excelente al tratar de moldeando la historia para que ellos sean las víctimas y todavía intenten llegar
a tal punto, son muy pocas las personas que los conocen como son de verdad, las personas que han vivido en sistemas comunistas, o aquellos que han estudiado historia, o aquellos que son opositores a los comunistas, y los que saben lo que son de verdad los comunistas. Pero la gente en común dicen, ay, sí, en Chile el Partido Socialista, el Partido Obrero, el Partido tanto, el Partido y el Partido Comunista. O sea, yo no entiendo cómo personas que reivindican asesinatos, genocidios, dictadores, pueden estar libremente instalando senadores en una república, instalando diputados, instalando alcaldes, gobernadores, hasta presidentes en algún lado. O sea, ¿cómo es posible que eso no se haya estigmatizado aún? Hay algo bien curioso que usted estaba diciendo. Aquí tengo un libro que se llama En respuesta a los ateos de Moscú, que es una refutación al sistema ateo comunista de los comunistas antiguos, de los que están acá, de Lenin, de Marx, de Stalin, de los comunistas del siglo pasado. Pero más que ateísmo, yo no los considero ateos a los comunistas. El comunismo es una religión, solamente que cambió de Dios. Y esto, como lo dije al principio, su Dios es el Estado. Ellos tienen sus mártires, tienen sus libros sagrados, tienen sus dogmas, tienen sus libros, tienen Sus todo, salvadores. sus salvadores, tienen todo lo necesario, tienen su origen, tienen su caída, tienen su redención, todo lo necesario para ser llamado religión. Es una religión. Digamos, lo que estoy diciendo queda afirmado al ver el fanatismo de estas personas, el fanatismo, la fe con la que predican su evangelio de muerte. Entonces es muy curioso. Hay algo histórico que es el autor principal, es esta persona que es un comunista, que es el único comunista que yo le tuve un cierto respeto intelectual, porque fue una persona que fue visionaria, que vio lo que iba a pasar en el futuro, que es el italiano Antonio Gramsci. Antonio Gramsci estuvo preso por Mussolini, que el fascismo, el comunismo y el nazismo son diferentes lobos con la misma, o sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Todos buscan todos buscan el fin que es el Estado, es el soberano. Solamente es lo mismo. Entonces, Antonio Gramsci estuvo preso en los tiempos de Mussolini, y cuando salió y vio que el comunismo en Rusia había triunfado, fue a Rusia a visitar a la Unión Soviética. Y fue para allá, y en vez de meterse en las grandes ciudades, en Stalingrado, en Leningrado, en las grandes ciudades, se metió a los rurales, a los campos, fue para las zonas rurales. Y cuando llegó, le dijo a los líderes, esto se va a caer. ¿Por qué se va a caer? Porque ustedes tienen concentrado el poder en las ciudades, pero en los lugares urbanos la gente todavía se sigue congregando, la gente todavía sigue orando a Dios, sigue rezando, sigue enseñando la Biblia. Esto se va a caer, esto no va a durar. Dicho y hecho. Se cayó el comunismo, no cayó. ¿Por qué? Porque todavía había un remanente de personas que estaban orando, estaban clamando a Dios para que esto parara, y culturalmente bastó una generación para que esta idea se multiplicara y el comunismo no siguiera más, colapsó completamente. Entonces, ese es el punto final de ellos, querer, digamos, o manipular, como dijimos en el principio, o eliminar a la competencia directa que es Dios. Ellos se consideran Dios. Aquí tengo una frase de Hegel, dice, como una reminiscencia de la antigua adoración pagana del Estado. Hegel escribió en la filosofía de la ley. Dijo, el Estado es la marcha de Dios en el mundo. Debemos adorar al Estado como la manifestación de lo divino en la tierra. O sea, ese es el fin de ello, divinizar al Estado. El politólogo Friedrich, disculpe, escribió El cambio de imagen de la monarquía en el año 1939. Puso, en un lento proceso que duró varias generaciones, el concepto moderno del Estado fue forjado por teóricos políticos como una herramienta de propaganda para los monarcas absolutos. Deseaban darle al gobierno del rey una aureola corporativa que equivalía aproximadamente a la de la iglesia. Entonces, aquí hay muchas frases de Rousseau, de actos políticos pro monarquía, pro comunismo, que querían lograr hacer el mismo objetivo, o sea, y hacer un dios del Estado. Y si quieres hacer un dios del Estado, tienes que eliminar al dios que está sirviendo a la otra persona, como lo hizo Corea. Corea hizo un trabajo cultural a tal punto de que hoy en día el único señor y soberano de ese país
son los Kim, la dinastía Kim. ¿Por qué? Porque ya no hay iglesia, no hay nada. Entonces todo se vale para él. Sí, mientras hablaba estaba pues teniendo muchos pensamientos al respecto. Y estaba pues también pensando, porque yo pues tenemos el mismo libro en común, gracias a Dios, y estaba pensando en lo que Montesquieu en el 1700 habla acerca de los príncipes. Dice, lo que dice Montesquieu de los príncipes se aplica igualmente a un individuo. Dice, un príncipe que ama la religión es un león que cede a la mano que lo acaricia o a la voz que lo doma. Esa es la página 76. El que teme a la religión es como una bestia salvaje que roe la cadena que le impide caer sobre aquellos que están a su alcance. El que no tiene religión es como un animal terrible que no se siente libre excepto cuando devora a sus víctimas o los hace pedazos. Bueno, eso es lo que Montesquieu habla de un sistema o una persona que rechaza a Dios. Cuando una persona rechaza a Dios, pues tú lo has dicho, se coloca en el lugar de Dios y comience a creer que es superior. Y que como es superior, entonces tiene la palabra final. Y como tiene la palabra final y es sabio y tiene cierta divinidad, ¿no? Porque ellos se colocan así, cierta divinidad, un poder especial, una unción especial que no tienen otros, que los otros son débiles, los otros son pobrecitos. Entonces, él es el que tiene que guiar, dar la palabra, decir qué es lo que tienen que hacer los otros pobres inectos. Los niños, para la izquierda, los ciudadanos siempre son hijos, niños, que son incapaces de vivir solos y que siempre tienen que tener el amparo del papá Estado. Eso también ocurre en la iglesia, ¿sabías? La iglesia. Sí, Hay sí. pastores que creen que son el papá de todos y llaman a los cristianos hijo, hijo mío. Porque el pastor o el apóstol o el maestro evangelista, quien sea, cree que es el papá de ese pobre inválido, mentalmente incapacitado y que tiene que cuidarlo y lo hace dependiente. Conozco iglesias, literalmente iglesias, en donde los miembros tienen que decirle a los pastores papá y mamá. Tienen que decirles papá y mamá. Eso rompe inmediatamente pues la idea de libertad. Viola la familia en su concepto original. La distorsiona, completamente. Distorsiona el sentido de familia y el sentido de autoridad. Y autoriza, claro, ¿no? Y distorsiona la autoridad de los líderes de cada institución. Por ejemplo, un pastor de una iglesia no puede gobernar como un padre, gobierna una casa. Pero este Claro. tipo de terminología sí lo hace, sí permite hacer eso. Entonces, Tú sabes, Juan, que por esa razón lo que nosotros enseñamos, aún a la iglesia no le gusta lo que nosotros enseñamos. claro, La, exacto. la iglesia no le gusta. Y si a la iglesia no le gusta, menos al Estado, No, al mira. gobierno, no le va a gustar. Porque es quitarle el poder al Estado o al líder y devolvérselo al individuo. Y devolverle la libertad al individuo para que se relacione con Dios, escuche a Dios y haga la voluntad de Dios y no la voluntad de un sistema o la voluntad de una persona o libertad o que haga lo que un grupo, una élite especial quiere que haga. Entonces, pues esas son algunas razones por las cuales la izquierda no quiere cristianismo, porque el cristianismo hace gente trabajadora, porque el cristianismo hace gente que piensa, el cristianismo hace gente que no se deja robar, el cristianismo hace gente que pelea por los derechos. En cambio, la otra filosofía
lo que hace son individuos sumisos, manipulados, sometidos. Es por eso que en el versículo, en la parte donde Jesús le muestra la moneda a la gente, yo creo que cuando le dice darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque dice de quién es la imagen de la moneda, del que está en la moneda. Yo creo que los judíos que estaban ahí mirando ese momento entendieron perfectamente lo que Jesús se refería, porque Jesús pudo haber dicho de quién es esta imagen, del César, dénselo al César, pero él puso otra moneda más, de manera indirecta, que es denle a Dios lo que es de Dios. Entonces, los judíos sabían esto, saben lo de la imagen, han leído el Pentateuco, saben cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ellos sabían a lo que se refería Jesús. Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. O sea, el César, con todo el poder terrenal que tiene una jurisdicción y va a llegar hasta un cierto límite. No puede quitar todo. Y esto es algo para el cristiano que de verdad cree en lo que estamos diciendo. El César nos puede quitar todo, nos puede quitar la casa, nos puede quitar todo, no dejar nada. Pero hay algo en donde no va a tener jurisdicción, que es acá, en la conciencia, en nuestro corazón. Y Jesús animó a decirle eso a la gente. Denle esto de quién es esta moneda, de quién es. Dénsela al César. Si hasta acá llega el César, hasta acá llega él. Él ya no tiene más poder. Pero denle a Dios lo que le corresponde a Dios. Y eso es importante que nosotros entendamos. Porque si le entregamos lo que le corresponde a Dios, al César, ya estamos fritos completamente. Ya no hay nada que hacer. Hay algo que es de Dios completamente y en nuestra conciencia, nuestro corazón, la manera en la que tenemos de ver las cosas, y si se la entregamos al César, estamos fritos. No debemos entregarle lo que le corresponde a Dios al César, y Jesús se refería a eso. Ahora, de manera, como digo, de manera tiránica, un tirano nos puede quitar todo, nos puede quitar hasta la vida. Pero feliz voy a ser fusilado, feliz voy a ser ahorcado, si él mirándolo a la cara a él y diciéndole, pudiste quitarme la vida, pero no me vas a convencer, no me vas a quitar lo que tengo acá. Y es a Dios. Y si nosotros usáramos el lenguaje, usa la Biblia, que es un lenguaje duro, diríamos, no le dé las perlas a los cerdos, ¿no? Esa es una terminología Claro, fuerte, ¿no? claro. En no entregar las perlas al paganismo, que es lo que está pasando hoy en día con los cristianos políticos, que por no entender el cristianismo como es, entonces le están entregando las cosas que pertenecen a la iglesia para que el Estado las gobierne. Y así estamos, es una realidad la que estamos viviendo, muy difícil de entender por los cristianos que no se dedican a estudiar un poco más sobre la forma de gobierno de Dios. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero el miércoles continuamos con este tema de cristianismo versus izquierda. ¿Por qué el cristianismo odia al cristianismo? El cristianismo es una filosofía de amor. La izquierda comunista socialista es una filosofía de odio, ruina y pobreza. Ahí ya marca una diferencia. Entonces nos despedimos, Juan, de nuestros seguidores. Listo, pastor. Muchísimas gracias de verdad por este espacio y continuemos. Este es un tema que va para largo y nosotros tratamos de reducirlo en este tiempo que tenemos, pero ya después vamos a seguir. Les recomendamos que se lean el libro de Juan. Tiene unos libros que recomienda ahí. Sí, ahí está el libro. buenísimo libro, muy empírico, muy real, estos son libros que acercan la ciencia de la teología, no hacen separaciones, son muy históricos, muy empíricos, con personajes que dijeron frases de verdad, empíricas, lo que hicieron y todo eso, y te ayuda mucho. De vuelta a las cadenas, del doctor William Federer. Y recomendamos también leer El espíritu de las leyes, de Montesquieu. Montesquieu. Que nosotros citamos mucho a Montesquieu, a John Locke, porque entendieron. Bueno, nos vamos porque el tiempo se nos fue. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles, con ayuda de Dios, 4 de la tarde. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.